Dios los bendiga, amados hermanos. Una vez más estamos aquí en este tiempo de la palabra del Señor, en donde vamos una vez más a profundizarnos en esta hermosa palabra. Espero que estén pasando un buen tiempo. Mi nombre es Alfredo González, pastor en la iglesia Maranata. Esto es para aquellos que no me conocen. Y para mis amados hermanos ahí en Maranata, pues Dios los bendiga. Estoy contento de estar con ustedes y a través de estos medios saludarlos y volver a entrar a la palabra del Señor. Amén. Perdón, estamos de nuevo volviendo al tema que teníamos la ocasión pasada, donde continuamos con ese mismo tema acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, en donde Él nos da sus promesas de que volvería por nosotros, por su iglesia. Así que si les parece bien, vamos a hacer una oración. Les invito a que hagamos esta oración para que el Señor nos vuelva a llevar cada vez que entramos a su palabra a través de su Espíritu Santo y nos revele esas verdades bíblicas. Amén. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, venimos delante de ti, dándote las gracias con todo nuestro corazón, porque es un gran privilegio que nos permites presentarnos delante de ti y escudriñar tu palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, llévenos a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos lleve y nos enseñe, nos redarguya, nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y Señor, que sea puesta en nuestros corazones tu palabra, para que también a través de ella te demos mucho fruto. Y esa es nuestra petición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, pues estamos en Juan capítulo 14 y para hacer una rápida resumen de lo que estábamos viendo, Juan capítulo 14 vimos versículo 1, 2 y 3 y ahí estamos precisamente en el versículo 3. Voy a leerlos de nuevo para que nos recordemos un poquito de lo que ya hablamos. Dice el primer versículo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así que vemos que en el versículo 3 que nos ocupamos, está hablándonos el Señor Jesús de que Él iría y prepararía un lugar para nosotros, para su iglesia. Y estuvimos viendo algunos textos en esta ocasión pasada, en donde todos esos versículos nos hablan de que el Señor viene por nosotros, sus promesas, de cómo nos lo explicó, qué les dijo a sus discípulos. Y también vimos que tanto el Señor Jesús lo dijo, también lo confirmaron los apóstoles a través de sus epístolas, y luego también a través del libro de los Hechos vemos lo que ocurrió cuando ellos estaban pues separándose del Señor Jesús, o el Señor Jesús yendo a los cielos y dándoles esas promesas, a la vez que ellos veían ese grande milagro en el cual ellos le vieron irse elevando hacia los cielos, donde una nube le recibió, ¿verdad? Vimos esto en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Quizás vamos a estar de nuevo leyendo algunos de esos versículos, porque ahí había unas palabras que tenemos que volverlas a revisar, a estudiar, a meditar en ellas. Y quiero decirles que este tema acerca de la venida de nuestro Señor Jesús ha sido un tema muy, muy controversial. De hecho, que los que hemos pues ya estudiado la palabra del Señor, los que ya tienen tiempo en el camino del Señor, saben que hay varias versiones acerca de la venida del Señor. Y no que la Biblia tenga varias versiones, sino que los mismos hermanos, las mismas personas que estudian la Biblia y escatólogos son los que han hecho de alguna manera estas diferentes versiones, en donde encontramos que está la idea pretribulacional, los mid-tribulacionistas y los post-tribulacionistas, que vienen siendo, en otras palabras, los que creen que el Señor se lleva a su iglesia antes
de que venga la gran tribulación. Hay otros que dicen, no, es que el Señor va a venir a la mitad de la gran tribulación. Y otros que enseñan que será al final de la gran tribulación. Es decir, que la iglesia pasa por esa gran tribulación. Pero nosotros vamos a hacer algo. Yo precisamente por eso es que les pedí a un principio que oráramos para que sea el Señor que nos lleva a través de su palabra. Y ustedes mismos tienen la última palabra. Por supuesto que yo como pastor les he enseñado algo que ustedes en Maranata ya lo saben. Y en estos momentos voy a de nuevo ir a través de la palabra para que vean ustedes mismos, la misma palabra les vaya mostrando qué es lo que debemos de creer o qué es lo que la Biblia enseña, no solamente lo que debemos de creer, sino qué es lo que la Biblia enseña. Habrá pasajes muy difíciles de comprenderlos, de interpretarlos tal vez, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar y de seguro vamos a poder sacar en claro algunas conclusiones que espero que sean de grande bendición para su vida. Así que ocupamos tiempo, tu paciencia para este tema y pues que con calma leamos la palabra de Dios y saquemos conclusiones. Así que yo le invito a que tenga sus apuntes ahí listos, ¿verdad? Su lápiz, su papel para que vaya escribiendo los versículos que vamos a estar revisando. Así que bueno, tenemos que el Señor prometió que iría a preparar un lugar en este versículo 3 de Juan 14. Dice, voy a preparar un lugar y vendré otra vez. Ahí está la promesa, la cual todavía no ha ocurrido. Estamos todos esperando que el Señor regrese. Dice, y los tomaré a mí mismo, es decir, los voy a llevar conmigo, me los voy a llevar conmigo. Dice, y para que donde yo estoy, ustedes también estén. En otras palabras, que está claro que donde quiera que esté el Señor Jesucristo, su iglesia ya va a estar con Él. Una vez que el Señor viene, nosotros, su iglesia, los que le amamos, los que le esperamos, vamos a estar con Él. Bueno, si vamos a la Escritura, vamos a empezar a mirar otros versículos que se van a relacionar con este versículo acerca de su venida. Y los vimos en la ocasión pasada, pero vamos a entrar, vimos un poco de Mateo 24 y creo que vamos a ver algo que ellos como sus propios discípulos le pidieron al Señor Jesús cuando Él les habló precisamente de esos acontecimientos. Capítulo 24 de Mateo, muy conocido por todos los que estamos en la Biblia y que estudiamos escatología. Escatología viene siendo aquellos estudios bíblicos que hablan acerca de los tiempos finales, los eventos que ocurren y que están determinados en profecías y en parábolas de los tiempos finales. Entonces vamos a leer en Mateo 24:1. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo: miren que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a poner un poco de pausa en esto porque hay mucha información ahí, tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? Comprendiendo palabra por palabra, la cual es muy importante. En primer lugar, ellos, cuando el Señor Jesús les dijo que el templo sería destruido,
ya una vez que llegaron aparte, ahora están en el Monte de los Olivos, allá estaban saliendo del templo cuando Él les dijo eso y se quedaron ellos maravillados, asombrados de que les dijera que iba a ser destruido el templo. De hecho, cuando vemos en el libro de los Hechos que ellos le preguntaron en el momento que ya se estaba yendo hacia los cielos, el Señor Jesús, le preguntaron que si restauraría a Israel en este tiempo y Él les dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Allá ya les dijo que no les tocaba a ellos saber eso acerca de qué momentos el Señor iba a restaurar el reino a Israel, pero ellos acá le estaban pidiendo señales de algo que los dejó impactados, porque vemos en su pregunta que ellos creían que Jesús, cuando vino en esta venida, que Él iba a restaurar el reino a Israel. Lo cual no fue de esta manera y les sorprendió, por supuesto que muchísimo. Pero ellos, ahora que están acá en el Monte de los Olivos, se sientan aparte. Cuando dice aparte, es que no están entre todos. Cuando el Señor enseñaba cuando estaban sus discípulos y también cuando estaba mucha gente ahí. Pero había ocasiones de que ellos aparte tenían que preguntarle a Jesús, dinos cómo está este asunto, porque tampoco nosotros comprendimos lo que dijiste. Y lo bueno para nosotros es de que ahora tenemos la Biblia, la palabra del Señor, en la cual tenemos escrito todo esto y ellos le preguntaron, el Señor les contestó y ahora para nosotros es fácil o más fácil sacar conclusiones y entender esos misterios. Así que vemos que ellos le preguntaron cuando estaban aparte más íntimamente, dinos cómo está esto, Señor. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo el Señor Jesús les dijo, primero miren que nadie los engañe. Y si algo creo que tenemos que comprender de lo que el Señor nos enseña es de que en esos últimos tiempos hay mucho engaño acerca de la palabra del Señor, mucha confusión. Tal vez unos sinceramente se han desviado, tal vez otros con algún mal propósito en su corazón y bueno, quién sabe por qué y cuántas razones es que otros han ido en otros caminos, pero lo que sí es claro es de que hay mucha falsedad en muchas de las doctrinas que se nos han dado acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Y solo a ti y a mí nos toca, si de verdad quieres saber una respuesta, ir por ti mismo a la palabra del Señor. Aquí les he enseñado varias veces la Biblia, es decir, vamos a escudriñar por nosotros mismos y por ti mismo ves sacando conclusiones. Y escudriña cada palabra que tengas alguna duda, porque en esa palabra vas a encontrar respuestas que te van a dar calma, te van a hacer ver, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, a toda justicia y te van a hacer sentir tranquilo, con la fe bien firme y puesta en lo que estamos esperando que ocurra. Amén. Así que vemos que lo primero es de que les dijo, miren que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Yo veo en la palabra del Señor que hay varios textos en los que ahora los apóstoles, después de que el Señor partió a los cielos, también ellos empezaron a enseñar que no fueran engañados. Y por ejemplo, podemos ir a Segunda de Tesalonicenses, en donde en la escritura del Señor, la palabra del Señor, lo que el apóstol Pablo escribió, él ahora nos enseña acerca de esta venida. Si podemos leer en el capítulo 2, versículo 1 dice, discúlpenme que está en la primera epístola y me acabo de cambiar a la segunda epístola, que es donde les dije que fuéramos, a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Verá usted cómo se refiere a no ser engañado, a permanecer firme en lo que se nos enseñó desde un principio.
respecto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, perdón. Porque dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esa expresión, el día del Señor está cerca, creo que es la que hemos oído muchas veces asustando a la gente. Señor puede venir esta noche, prepárate porque si viene esta noche te quedas si no estás bien con Cristo. Y a veces se presiona de alguna manera a la gente para que por medio de ese temor o miedo de que se pueden quedar fuera y que puede venir el Señor en esta noche, muchos vienen y aceptan al Señor Jesucristo. Pero acerca precisamente de esa como expresión de que en el sentido de que el Señor está cerca, de esa urgencia de que Cristo viene pronto, es precisamente lo que el apóstol está diciendo. Miren, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y esa es la palabra que vamos a ver, nuestra reunión con Él, dice, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente, es decir, estén firmes en lo que ya hemos sido enseñados. No se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni se conturben, es como una palabra, ni se inquieten o se queden confundidos, no se confundan. A veces conturbar, hablamos de cuando el agua está tranquila y cuando tú la mueves rápidamente, le das un golpe al agua, se queda, decimos, está como turbada o conturbada, ¿no? Tal vez es un ejemplo de decir, no está en calma. A veces nosotros nos ponemos nerviosos o preocupados cuando hablamos de esa venida inminente que puede venir esta noche. Y el apóstol está haciendo claro, no se deje mover fácilmente porque acerca de esa venida y nuestra reunión con Él, dice, mire, vean esta información que nos da. Dice, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, perdón, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, y vuelve a conectarse con Mateo 24, en el versículo, precisamente también el 4, donde dice, nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está tan claro como el agua. Sí, hermanos, cuando leemos una carta y alguien te envía una carta, yo creo que te está explicando algo, te está diciendo algo. Y si estás leyendo bien las palabras, estás entendiendo claramente a lo que se te está refiriendo o lo que se te está explicando. Y aquí lo primero que vemos en estos versículos tan sencillos y directos del 1 al 3 está bien fácil de entender. Es una carta que no ocupa ni que alguien nos esté diciendo qué es lo que dice. Porque dice claramente que acerca de nuestra reunión con Él, o sea, acerca de la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, tenemos que estar seguros de que Él no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Eso es directamente lo que Él está diciendo. Y dice, no se dejen engañar ni por una carta que alguien les haga llegar, y que diga, mira, aquí el apóstol Pablo, aquí en la carta dice que el Señor va a venir en tal o tal manera o tal forma, porque Él está haciendo claro que cuando el Señor venga y cuando nosotros nos reunamos con Él, dice, este evento, ¿quieres llamarle este acontecimiento? Algunos le llamamos ya el arrebatamiento de la iglesia por otros versículos que vamos a leer, o que leímos también ya en la vez pasada, pero vamos a leerlos. Ese arrebatamiento que es donde la iglesia se reúne con Cristo, precisamente ahí estamos usando esa palabra, nuestra reunión con Él. ¿Cuándo nos reunimos con Él? Cuando el Señor viene. Y esa reunión con Él no ocurre
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Así que tal vez esto sea un choque para muchos de los que hemos estado estudiando la palabra del Señor y hemos sido enseñados de algunas otras maneras. Y quiero decirte que vamos a la palabra, no lo estoy diciendo yo, sino que esto es lo que dice el apóstol Pablo. La escritura, si sabemos todos que es inspirada por Dios y que es palabra de Dios, eso es lo que nos está diciendo acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de ese evento donde nos esperamos nosotros reunirnos con Él. Entonces, se nos va a dar más información acerca de este hombre de pecado. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, por si hubiera alguna duda, recuerda, por eso dice, nadie nos inquiete, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, ni por espíritu. Porque a veces, ¿cuántas veces me habló el Señor y me dijo que... Y nos empiezan a decir cosas que inquietan, perturban al conocimiento de algunos hermanos y los hacen pues cambiar de parecer y cambiar de fe. Y eso es peligroso porque no nos va a dejar estar afirmados en la palabra de Dios todo aquello que no venga de Dios. Y si una cosa puedo asegurarte es que todo lo que no viene de Dios es para sacarte, engañarte y sacarte de la verdad y llevarte y desviarte a la mentira y para que tú no alcances el premio que estás esperando y estés fuera de la expectativa de lo que Dios quiere que estés esperando para ti de parte de Dios. Así que es una clave, unos datos que el apóstol aquí en la segunda de Tesalonicenses nos da a los creyentes en este tiempo. He oído otros predicadores, con gusto lo digo, de que algunos están predicando precisamente eso, de que sí, para la venida de nuestro Señor Jesucristo hay unas señales muy importantes y este es uno de los versículos claves que están también ellos pues exponiendo y también están trayendo con otros versículos claramente relacionados a afirmar esta verdad, de que esas señales se nos dan con evidencia a través de las parábolas, de las parábolas que el Señor enseñó a su iglesia, también a través de las profecías, las cuales los profetas trajeron para que nosotros supiéramos todo el desarrollo de los eventos hasta llegar hasta el final del siglo. Y también ellos lo explicaron de muchas maneras. Vamos a estarlo explicando aquí, voy a ir por partes porque tenemos que entrar a revisar algunas profecías. Las de Daniel, por ejemplo, de las 70 semanas. Vamos también a ver algunas de las parábolas relacionadas con este punto acerca de esta venida. Y en todas vamos a ver que sí, exactamente, hay eventos que nos marcan una secuencia bien clara para que no nos equivoquemos, qué es lo que sigue en lo que ocurre en nuestros tiempos. Y si algo es importante para ti, para mí, como hijos de Dios, es que sepamos ubicarnos en qué tiempo estamos viviendo. Escucha bien, debes de saber ubicarte en qué tiempo estamos viviendo conforme a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que no nos engañen. Entonces, una de las señales que encontramos aquí es de que primeramente tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Manifestarse es una palabra que quiere decir que se hace evidente y claro a todas las personas que están viviendo en este tiempo. Es decir, se hace al descubierto y todos lo pueden ver e identificarlo. Así que, por eso dice el versículo 4, para que lo conozcas cuando se manifieste, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Si levantamos nuestra mirada y examinamos a nuestro alrededor en este tiempo, si identificamos a alguien que haga esto, alguien que se oponga y se levante contra todo lo que se llama Dios o sea objeto de culto, es decir, no solamente al Dios único y verdadero, pero dice que este personaje se levanta contra todo lo que sea
objeto de culto o cualquier otro dios, así que se va a levantar contra cualquier otra deidad, cualquier otro estilo de adoración, aún a demonios, cualquier otra cosa se va a levantar contra todo lo que se llama Dios o sea objeto de culto. Algunas veces nos preocupó cuando ahora que dijeron, y algunos estaban preocupados precisamente llamando y diciendo, oye, ¿no será este movimiento del anticristo? Ahora que vino esta pandemia y que nos ordenaron de alguna manera por medio de las autoridades que dejáramos de congregarnos. Algunos pensaron y estaban tal vez diciendo que esto es algo del anticristo. ¿Por qué? Porque se está oponiendo a que vayamos a nuestras iglesias y pues continuemos con la adoración a nuestro Dios, o sea, los cultos. Ahí hacíamos nuestros cultos, nosotros le llamamos cultos a los servicios donde venimos y adoramos a Dios, le cantamos a Dios y reconocemos, ¿verdad?, a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, a nuestro Señor Jesús, a través de quien le damos toda la adoración y la alabanza a Jesús, ¿verdad?, nuestro Señor, Él es nuestro todo. Y obviamente algunos están diciendo, esto es movimiento del anticristo, pero comentábamos también, obviamente basado en la Escritura, que bueno, se nos dijo que no nos congregáramos, pero no se nos impidió que adoráramos a Dios. Y esto es algo ya diferente, porque seguimos adorando a Dios en nuestras casas. No nos estamos congregando en el lugar porque supuestamente podemos contagiar a otros, pero ese no hay ningún problema. Si tú te vas a estar un poco de tiempo sin congregarte o más tiempo sin congregarte, esto no te va a quitar tu salvación. Tú sigues en Cristo Jesús y en tu casa síguele adorando al Señor y cantándole y bendiciendo su nombre y esforzándote en santidad. Tú sigues con tu salvación. Esto todavía no es entonces el evento que estamos viendo que se nos marca aquí como ya el anticristo manifestado. Así que no te preocupes, el Señor no va a venir esta noche. El Señor no viene mañana, sino que cuando tú veas que este personaje se manifiesta, se destapa, en otras palabras, y por todos lados sale ya completamente identificable, y que haga esto, que diga, no se va a llevar ninguna adoración ni adorar a ningún otro Dios, y con nadie va a ser permitido. Es más, dice, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Es decir, este personaje se va a decir que Él es Dios. Se va a decir que Él es el Mesías. Él se va a proclamar como el Salvador, como el personaje que se está esperando. Así que este versículo 4 es tan claro que no podemos equivocarnos como cristianos. De hecho, si estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, debemos seguirle dando gloria a nuestro Señor de que nos dio pruebas tan claras como habría de ser ese momento en que nos vamos a reunir con Él. Y no debemos tener pues tanta preocupación de que estemos ignorantes, porque tenemos mucho que leer y mucho que estar seguros de las mismas Escrituras. Así que dice, tanto que se levanta en el templo de Dios, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que otra clave podemos anotar ahí, bueno, ese personaje hay que estar atentos a ver a qué horas salta, ¿verdad?, al frente y se identifica, es decir, se manifiesta. Recuerde, la palabra clave es manifestarse. Cuando hablamos de la venida de nuestro Señor Jesús, también se habla que cuando el Señor Jesús se manifieste, y es la otra venida, la otra palabra de manifestarse, ahora refiriéndose a nuestro Señor Jesús, que también vamos a estar viendo unos textos que habla de que también el Señor Jesús se va a manifestar. Y aquí mismo, vamos a leer, dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes, todavía, cuando yo estaba con vosotros les decía esto? Bueno, dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, vamos a poner una pausa ahí porque vamos a ver otros versículos de la palabra del Señor. Recuerda que nos vamos a regresar a Mateo, capítulo 24, porque quise mostrar cómo el apóstol Pablo también él habló de los engaños de los cuales nadie nos vamos a librar de que vengan a tratar de engañarnos, de los engaños que están llevando y arrastrando a tanta cantidad de gente.
Y por eso el Señor les dijo, miren que nadie los engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya hemos visto de muchos personajes hoy en nuestros días de que han dicho que son Cristo, que son el Jesús resucitado y se han hasta muerto, ¿verdad? Y eran puros engañadores, tal como la palabra del Señor estaba mostrando, vendrían muchos en su nombre. En otros casos se levantarán otros diciendo, miren, aquí está el Cristo, miren, allá está. Dicen, no le crean, no les crean, porque son mentiras. Es decir, cuando el Señor Jesús venga va a ser bien claro y evidente que Él es el que está viniendo. Por eso son señales que no debemos de perder de vista nosotros. Estar atentos día con día qué es lo que va aconteciendo y estás bien seguro que no vas a caer en el engaño. Puse unas notas interesantes aquí porque ¿cómo es que lo reconocieron ellos en su primera venida? Y nos va a ayudar para nosotros que estamos ahora esperando su segunda venida, poder identificarlo. Recordarán que el Señor vino la primera vez y muchos no lo reconocieron. Y hasta lo rechazaron y no creían que Él era el Cristo. Es más, hasta dijeron que Él era poseído, ¿verdad? De demonios. Este está endemoniado. Y apunté algunos versículos en donde ellos, los que eran de parte del pueblo de Dios, pudieron reconocerle en su primera venida gracias a que se mantenían leyendo las Escrituras. Mira, voy a invitarte que vayamos a Lucas capítulo 2. Y vamos a ver esa historia en donde cuando el niño Jesús, siendo pues un niño, casi recién nacido, de pocos días de nacido, viene al templo y alguien le reconoció por la revelación que el Espíritu Santo le dio a él. Y estoy hablando de Simeón. Por eso vamos a la Escritura, capítulo 2, versículo 25, dice esto. Si estás en tu Biblia, por favor, velo leyendo también ahí. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué está pasando aquí? Mira, el Señor Jesús había sido traído al templo. Dice el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lo trajeron a Jerusalén. Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y luego nos dice de este Simeón, dice que había un hombre, dice aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Por qué esperaba esa consolación de Israel? Porque este era un hombre justo y piadoso, y de seguro conocía las Escrituras. Y el Espíritu, nos dice claramente, el Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, la unción que hay en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado es la que nos va a ir revelando cuando Él venga por nosotros. Inclusive cuando Él venga, ese Espíritu Santo es el que nos ha sellado para que podamos ser identificados por Él, por sus ángeles, y nosotros también vamos a ver quién es Él. Nadie nos va a engañar. Cuando venga el anticristo, si tú tienes el Espíritu Santo, nadie te puede engañar. Cuando aparezca este anticristo o este hombre de pecado, hijo de perdición, a muchas gentes los van a engañar y los va a arrastrar haciéndoles pensar que Él es
el ungido, es su salvación, que Él es lo que esperaban, aún para los que están esperando tal vez a Cristo. Yo creo que a muchos los va a engañar, por eso dice Pablo que nadie los engañe de ninguna manera. Pero encuentro que está relacionado con no ser engañados, pero una de las formas de no ser engañados es que conozcas las Escrituras y que por el Espíritu Santo que Dios te ha dado, nadie te va a poder engañar. Este varón, este hombre, Simeón, pudo identificar al niño Jesús como el Salvador. Dice, le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor, el Salvador Jesús. Dice, y movido por el Espíritu, otra vez menciona esa unción, vino al templo ese día cuando el Espíritu Santo nos mueve, te lleva al templo, y Él lo llevó al templo ese mismo día cuando entra Jesús en los brazos de su madre y de José, ¿verdad? Y entonces, este hombre que estaba esperando la consolación de Israel y que se le había prometido por el Espíritu Santo que vería al ungido de Dios, el Salvador del mundo, cuando lo miró entrar por el Espíritu Santo lo identificó inmediatamente. Mira lo que dice, y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Y José, dice, menciona aquí sus padres, yo creo que estaban mirando a Simeón lo que estaba hablando y declarando por el Espíritu Santo. Dice, el versículo 33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, es decir, de su niño Jesús que tenían ahí. Es maravilloso pues ver que el Espíritu Santo estuvo haciendo todo esto y les estaba revelando que Él era el ungido del Señor, el Salvador del mundo, y que Él era la luz para la revelación a los gentiles y gloria a su pueblo Israel. Y esto solamente era los principios del desarrollo de identificar a Jesús en aquella primera venida que Él tuvo. También vamos a ver cómo lo reconocieron acerca de los acontecimientos. Ya habían pasado más años, Jesús ya entra en su ministerio. Para esto ya tenía una edad de alrededor de algunos 30 años. Y vemos en Mateo capítulo 21 cómo ellos le pudieron reconocer la gente de aquellos tiempos le pudieron reconocer a Jesús a través de los acontecimientos. Así como nosotros podemos a través de acontecimientos ver que nos vamos acercando a esa venida de nuestro Señor Jesucristo, y cuando veamos que se manifiesta este hijo de perdición y las cosas se ponen en ese punto, vamos a poder saber que el que sigue, que venga y se manifieste, es nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra reunión con Él es lo que sigue. Pero estos acontecimientos en esa ocasión, la primera venida, nos muestra que, capítulo 21, que la gente de aquellos tiempos, muchos le reconocieron por lo que estaba escrito. Dice en el capítulo 21, de versículos del 1 al 6. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráiganmelos para acá. Y si alguien les dijera algo, díganle, el Señor los necesita y luego te los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti,
manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Lo que estamos leyendo aquí es un evento profético que se cumplió delante de ellos, los discípulos de Jesús. Se cumple en ese momento para que la Escritura sea identificada por aquellos que conocemos las Escrituras. Y esas Escrituras son las que nos lleva por un lugar seguro, caminando como con la luz pues de la palabra. Es decir, no vamos a oscuras, no vamos en tinieblas, vamos viendo lo que Dios está haciendo delante de nosotros, abriendo camino y mostrándonos las cosas que son de Dios. Esto se estaba llevando a cabo aquí delante de sus ojos para que se cumplieran las profecías que ya decían esto, que el Señor Jesús entraría a Jerusalén montado en un pollino, hijo de animal de carga. Y luego dice el versículo 6. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino. Y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Es maravilloso poder estar pensando en esto. Y a veces yo he oído comentarios de gente que dice, cómo me gustaría a mí vivir en esos tiempos y ser uno más de los protagonistas de aquellas cosas. Pero luego viene la pregunta, bueno, ¿y de cuáles serías tú? ¿De los que lo rechazaron o de los que lo reconocieron y lo aceptaron? Y se vuelve interesante porque a veces pensamos, estamos muy seguros que, yo soy de los que lo iban a reconocer. Pero lo triste es de que muchos no lo reconocieron, aún de los que leían las Escrituras. ¿Recuerda a los fariseos? Los saduceos que supuestamente conocían mucha palabra. Los escribas. Los mismos ancianos y los sacerdotes de aquel tiempo fueron los que lo rechazaron. Entonces, quiere decir que solamente bajo la unción del Espíritu Santo es que tú puedes reconocerle al Mesías, reconocer al Hijo de Dios y recibirlo y abrir tu corazón para Él, para que no te pierdas de lo que Él tiene para ti. Ve lo que aquí sucede. Ellos están ahí y el Señor les dice, miren, vayan y tráiganme este pollino, perdón. No es pollito, ese pollino es el hijo de asna. Y cuando los trajeron, al asna y al pollino, dice, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él, Jesús, se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y volvían a repetirlo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y imagínate aquello, va caminando lento, montado en el pollino. Y avanzando, usted sabe que el pollino, pues, o los asnitos caminan a su paso, y si le llevaba ese paso, pues sabemos que iba lenta su entrada a Jerusalén. Y ahí, cuando iba en el camino, los discípulos habían echado sus mantos y otros traían las ramas de los árboles, como haciendo notar aquello de algo majestuoso. Y obviamente cualquiera tuvo que darse cuenta por lo llamativo del ruido, de los gritos y todo, de que algo estaba pasando ahí. Yo estoy seguro que nadie pudo evitar oír el alboroto, el ruido y voltear a ver qué pasaba ahí. Dios estaba mandando una señal para aquellos que conocían las Escrituras y que saben que las Escrituras, las profecías se tienen que cumplir. Si estuvieran teniendo fe en la palabra del Señor, ellos hubieran identificado, ese que va ahí es el Hijo de Dios. Porque era Escritura, era profecía cumpliéndose delante de ellos y se estaba llevando a cabo delante de sus ojos. Así que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ya estaba algunos identificándole que sí, él era
un profeta, en este caso llamándole el profeta que estaban esperando. Era el ungido de Dios. Él era aquel que estaban esperando para la salvación del pueblo de Israel. Y así que traigo esto para que vean cómo cuando el Señor se está manifestando a través de su palabra, hay manera de poder reconocerle. En esa primera ocasión, muchos le reconocieron de esta manera. Hay otra manera de que más adelante otros le reconocieron. Y esto era por el poder y los milagros. Cuando vamos aquí mismo en Mateo y vemos en el capítulo 11, nos regresamos a unos capítulos atrás y vamos al capítulo 11, encontramos que muchos le reconocieron por los milagros que delante de ellos estaban realizando. Y en el capítulo 11 encontramos que aún Juan el Bautista, el que bautizó en el río Jordán, quiso identificarlo para estar seguro quién era el que estaba llevando a cabo estas cosas. Y vamos a la escritura, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y yo quiero que otra vez meditemos en lo que está pasando aquí. Juan está en la cárcel porque recordarán la historia en la cual más tarde el rey Herodes le manda cortar la cabeza por causa de una promesa que le hizo a alguien que danzó delante de ella y le agradó y se le hizo fácil prometerle cualquier cosa que tú pidas te la concederé. Y bueno, en esa historia vemos que la madre de esta mujer le pide que le dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato y vemos que Juan estaba ahora, en esa historia vemos que había sido aprisionado por predicar la palabra. Pero él ya había dicho que él no era el Mesías, sino que detrás de él vendría alguien que bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Lo había dicho muchas veces y claramente lo identificó que él no era y que vendría detrás de él. Así que cuando le bautizó dijo, este es el ungido de Dios, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que vemos que todavía también en ellos había de alguna manera cierta duda o querían tal vez comprobar, corroborar de la manera más completa si este era el que esperaban. Nadie queremos equivocarnos quién es Jesús, ¿verdad? Y mucho menos en su venida. Y cuando venga, nadie queremos equivocarnos. No sea que cuando venga el anticristo, muchos le reciban y digan, este es el Mesías. De hecho, recuerda que dice Pablo, porque tanto será su osadía que hasta se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Van a creer muchos que este es Jesús. Y el apóstol Pablo no quiere que seas engañado. Así que mira, a través de la Escritura podemos identificar cuál es el verdadero Señor. Así que cuando Juan tenía esta duda, él quiso asegurarse y le dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y ven. Es decir, no, como que no le dijo, sí soy, sino que le dijo, compruébalo a través de lo que está escrito y lo que tú estás mirando que se está cumpliendo. Por eso le dice, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y que miran. Versículo 5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente que salieron a ver al desierto,
¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan las vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así que se estaba complementando una escritura con la otra para que ellos comprobaran definitivamente que este es verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios. Es bien interesante para ti, para mí, comprobar cómo ellos en el principio también lo comprobaron, hermanos. Ellos comprobaron que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras y a través de los hechos que estaban aconteciendo. Para nosotros también ahora en esta segunda venida se nos dan señales, se nos dan escritura, profecía y parábolas, para que no nos equivoquemos en la parte que sigue, que es muy importante para que no seamos engañados. Por eso quise traer este primer versículo donde Pablo nos habla de engaño. No seas engañado. Entrega tu vida a Cristo Jesús, llénate del Espíritu Santo del Señor y el mismo Espíritu Santo te va a llevar a través de toda verdad y a través de toda justicia, y nadie te va a engañar, nadie te va a hacer caer y nadie te va a arruinar tu vida a través de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Es por eso que en la primera parte de los engaños vamos a enfocarnos en revisar algunos textos como de alguna manera creo yo que han sido torcidos o mal interpretados por muchos pastores de hoy en día o predicadores de hoy en día. Aún en muchos institutos se enseñan cosas que realmente en la Biblia es diferente a lo que se nos ha enseñado. Y yo quiero que usted mismo vaya a través de los textos de la palabra del Señor y con estas bases vamos a ir comprobando cuál es la verdad. Tú mismo vas a decir, oh, ahora comprendo, esta es la verdad. Vas a empezar a desechar lo que es falso y lo que no es verdad. Amén. Creo que quisiera terminar con otro versículo que nos habla acerca de esa venida, pero creo que lo vamos a dejar mejor para la siguiente ocasión, porque se va a acabar el tiempo y no te lo voy a acabar de explicar como viene. ¿Por qué? Porque esas señales son las que vamos a empezar a comprobar. Amén. El Señor nos dijo, no sean engañados, y vamos a ir en esa parte. Por ahora voy a darle un lugar a mi esposa para que pues nos despidamos y para que pues usted no se pierda el próximo tema que vamos a continuar. Recuerde, estamos avanzando, continuando en el mismo tema, el cual se vuelve más y más interesante, y no nos perdamos de ninguna manera. Buenas noches, Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto poderles saludar y poderles decir Dios les bendiga en esta noche. Bueno, voy a ser rápida yo también para no tomarles más su tiempo. Solamente quiero decirles que les invito a que vayan también a YouTube. Ya estamos ahí. Busquen Pastor Alfredo G. González y ahí van a poder estar mirando todas estas predicaciones, todas estas bonitas enseñanzas, la cual van a poder seguir aprendiendo mucho de la palabra de Dios y van a poder estarlas repitiendo y no se les va a perder como en el Facebook. Ya ven, en el Facebook a veces se nos pierden ahí lo que queremos estar viendo, pero en el YouTube ahí lo tenemos todo el tiempo. Por favor, pongan manita arriba, suscríbanse para que de esa manera podamos seguir poniendo más videos y podamos seguir expandiendo más la palabra del Señor, y de esa manera podemos ir hacia adelante. También quiero invitarles para el domingo a la 1:00 p.m. Continuaremos con este hermoso tema, el cual estamos hablando de algo tan importante para nuestra vida espiritual. Sigamos adelante, sigamos orando los unos por los otros, sigan mandando sus peticiones de oración, sigan mandando sus peticiones en el cual podemos estar orando, ayudándole a orar. Dios ha sido bueno con nosotros, nos contesta todas nuestras necesidades, el cual yo estoy bien agradecida
que Dios ha contestado mis peticiones y Él no me ha dejado sola. Así es que, bueno, también tengo a mi esposo, ¿verdad? Tengo a mi esposo conmigo, así es que pues no estoy sola, pero tampoco estoy sola porque está el Señor conmigo, el Espíritu Santo está con nosotros. Así es que Él siempre está atento a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Y entonces sigamos orando para que el Señor siga contestando nuestras necesidades. Sabemos bien de que dice la palabra que todavía nosotros no exponemos lo que queremos cuando Él ya lo sabe, ya lo conoce, pero la palabra también nos enseña y nos dice que no recibimos porque no sabemos pedir. Entonces nosotros debemos de mandar nuestras peticiones para que nos ayudemos los unos a los otros a orar, a estar pidiendo todas nuestras necesidades unidos, estar orando, y vamos a estar haciéndolo de esa manera para que el Señor siga obrando en nuestras vidas. No estamos juntos en el templo como lo hacíamos días atrás, pero sí estamos unidos en el Espíritu, unidos en la oración, unidos en un mismo pensar y en un mismo proceder. Amén. Entonces, sigamos adelante, no desmayemos, como les decía la otra ocasión. Simplemente oremos, ayunemos y llenémonos más de la palabra del Señor, porque la mies es mucha y va a haber mucho trabajo que vamos a tener ahora que ya se mira más pronta la apertura de nuestro templo. Así es que, mis hermanos, hoy sigamos orando para que eso suceda pronto. Sigamos orando por todas esas personas que están enfermas. Oremos por los doctores para que el Señor les dé fortaleza. Oremos por nuestros presidentes para que el Señor les siga dando sabiduría. Por nuestros gobernadores, por nuestros policías también, para que les dé paciencia. Por esas personas de que no quieren entender. Ya les tuvieron que cerrar por completo la ciudad de Rosarito para que no entre la gente para allá, porque la gente no quiere entender. Y pues que les dé paciencia también a los policías. Y también que Dios los libre de todas estas enfermedades que hay ahorita. Y bueno, sigamos adelante, sigamos orando y los esperamos el domingo a la 1 de la tarde y también los esperamos el jueves a las 7 de la noche y sigamos adelante. Dios me los bendiga grandemente, Dios me los guarde, les amo y aquí los esperamos para el domingo y los dejo con nuestro pastor. Dios les bendiga. Gracias. Bueno, solamente ya para terminar vamos a hacer una oración, dar gracias por su palabra y pedir que esto que hablamos lo estés meditando. Yo sé que a muchos tal vez les está dando vuelta todavía lo que estamos hablando y meditando porque se van dejando unas cosas claras. ¿Qué dejamos claro ahora? Que el Señor Jesús y nuestra reunión con Él no viene, es decir, no va a ocurrir el arrebatamiento sin que antes primeramente aparezca el hijo de perdición. El anticristo debe aparecer primero. Eso es lo primero que estamos mirando como ese versículo clave y directo que nos menciona o que nos escribe en su carta a los tesalonicenses el apóstol Pablo. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que pongas en nuestros corazones esa tu palabra para que la entendamos, la comprendamos y que podamos también de una manera completa tener paz en ella. Que nuestro corazón la reciba, así como tus siervos de aquellos tiempos la comprendieron y la comprobaron a través de tu Espíritu Santo, a través de los acontecimientos y a través de las señales que les diste para que estuvieran seguros que así eran las cosas que tú estabas haciendo y que eras tú el protagonista de aquello. Y también nosotros te pedimos que nosotros podamos identificar esas cosas hoy en nuestro día para que no seamos engañados, para que estemos afirmados solo y totalmente en tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Hasta la próxima.